metros, kilómetros, etcétera. Entonces, hay algunas cosas que sí, que no sé si han visto en el material que pasé, pero las unidades son importantes aquí, ¿no? El IP para los cables de guarda tenía que ser 0. Aquí está el cable de guarda, el primer cable de guarda, o sea, ese es el conductor 4, ¿no? Y el 5 está acá. 5. Ya, el skin era T sobre D, ¿no? Y como es conductor sólido, entonces 0.5, 0.5. Ya, la resistencia, ¿no? Creo que está aquí, ¿no? En DC. Es 4.188, ¿no? Ohmios por kilómetro. También acá. 4.188 ohmios por kilómetro. Cada uno de estos. ¿No? El IX es 4 para considerar el efecto skin, ¿no? Y el React está en blanco, por si acaso. El diam es el diámetro externo. Entonces, diámetro externo tenemos 0.009144 metros, pero en el bloque de line constants se usa en centímetros, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner las marcas, ¿no? La resistencia es ohmios kilómetros, ¿no? El diámetro está en centímetros, ¿no? 0.9144 centímetros. En la distancia horizontal, ¿no? Este está en metros. Quiero memorizar todo eso, bueno, sí está en el material también. Horizontal quiere decir pues que este punto, el 4, este conductor o el cable de guarda, posición 4, respecto al origen, está a una distancia de menos 6.25, ¿no? Ponerlo acá. Aquí no sería, en X sería menos 6.25. Y de altura está en, creo que es 30.05, ¿no? Claro, porque es 30.5 menos 0.45 metros, da 30.05, ¿no? Ah, se borró todo esto. Menos 6.25, 30.05. Ya, y aquí también es simétrico, ¿no? Ya, listo. Bueno, esta altura de la torre se entiende que es la coordenada Y, ¿no? Este es X y este es Y. Ya. Y aquí viene el cálculo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, si tú tienes la flecha, pues la flecha a mitad del vano, ¿no? ¿Cierto? Entonces, puedes asumir una condición de uniformidad del terreno, ¿no? Para no complicarte. Y puedes encontrar la altura media, ¿no? O la altura la altura a la mitad del vano, el conductor, que sería la altura de la torre, ¿no? Menos la flecha. Entonces, esa altura de la torre aquí es 30.05 menos la flecha a mitad del vano, creo que es 6.4, y nos da 23.65, ¿no? ¿Ya? Esa altura a mitad del vano, ¿no? Mitad del vano. Ya. Los demás campos están vacíos. En el bloque de frecuencias, en el primero va ohmios, ¿no? Por metro, ¿no? Aquí es 1000 ohmios por metro. La frecuencia con los que se van a determinar los parámetros, el FCAR, que es incluir Carson,
¿no? Activa. Y aquí vienen los bloques para, bueno, ICAP, ¿no? Trabaja con el ICPR y aquí están señalando justamente estos bloques, el segundo bloque, ¿no? Es decir, las matrices sin inversa. Y en el Z, o sea, en la impedancia también, toda la parte que no es de inversa, ¿no? Y ahí van a salir 6 matrices. Bien, entonces, ustedes ejecutan eso, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se ejecuta? Tan igual como en el caso de ejecución de los archivos ATP, ¿no? Lo que pasa es que lo que va a resultar es un archivo list, ¿no? Esta es la primera parte de verificación de todos los parámetros, ¿no? Cómo los ha leído ATP, ¿no? ATP ha leído este producto, perdón, estos datos de efecto skin, de la resistencia, y así más adelante, ¿no? Ha leído toda una serie de datos. Como también ha leído la parte esta de bloque de frecuencias. Y en función de eso, te muestra acá un resumen, ¿no? Para que tú digas que está ok. ¿Cierto? Ya. Creo que acá me faltó mencionar lo de las fases, ¿no? La fase, los conductores de fase, ¿no? Acá creo que le puse, primer conductor es, sí, este es el 1, 2 y 3, ¿no? Con respecto a la figura. El T sobre D tiene que calcularlo, ¿no? Acá sale 0.375. La resistencia en ohmios por kilómetro es más pequeña, aquí está, ¿no? 0.05988, ¿no? Y los demás datos ya tienen que ver con diámetro externo y la geometría, ¿no? Ubicación de los conductores, nada más. Ya todo esto, toda esa información lo pueden verificar aquí en este bloque. Ya, y las salidas vendrían a ser estas, ¿no? De la capacitancia de matriz, esta es la, digamos, completa, ¿no? Y esta es la reducida fases, y esta es la componentes simétricos, ¿no? De las componentes de secuencia, 0, 1, 2, ¿no? ¿De acuerdo? También tienen ustedes aquí, ¿no? Las impedancias. Bueno, ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, primero se entiende de que son capacitancias, es netamente, ustedes también podrían montar susceptancias y ponen el ICAP, creo que ahorita está el ICAP está en 1, ¿no? Si lo ponen en 0, creo que en 1 era eh, en capacitancia y el otro es reactancia, ¿sí? Porque acá miren, está en faradios por kilómetro, ¿no? Ya, también pueden calcular. Y bueno, la impedancia aquí tiene parte real e imaginaria, y también tienen la reducción al número de fases, y también las de componentes de secuencia, ¿no? Cero, positiva y negativa. Y aquí tienen un resumen también de todo eso, ¿no? Que pueden usar para los modelos de líneas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿no? Están tranquilos todavía. Todo claro, ingeniero. Ya, gracias. Y ahora sí, tenemos que entrar a otro tópico, ¿no? Bueno, y mañana vamos a seguir también con ese tópico, un poco más, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Ya, bueno. Vamos a seguir hablando de líneas de transmisión. Bueno, sí, más que todo la parte de fenómeno de propagación de ondas, ¿no? Es importante.
Am, tenemos que entender justamente cómo eh, el- las, la transmisión, ¿no? Está sujeta en el corto plazo, en periodos de tiempo de transitorios electromagnéticos, a el fenómeno de onda viajera, ¿no? Entonces, ese fenómeno vamos a estudiarlo, ¿no? Y producto de esto vamos a entender algunos fenómenos como esas ondas incidentes reflejadas en líneas, y también por qué justamente cuando uno va a sincronizar disculpe, cuando va a energizar la línea, ¿no? Ese es el caso típico, ¿no? Eso lo va a traer por la siguiente semana también. Tienes una línea, ¿no? ¿no? En vacío, de este lado, pongamos que este es punto A, punto B, ¿no? El sistema y otro, ¿no? Entonces, lo primero es energizar la línea, ¿no? Cuando dice energizar, bueno, la línea ahorita está en vacío, en dos extremos abiertos, ¿no? Lo energizas es de un lado, ¿no? Entonces se produce, ¿qué cosa? Un paquete de energía, ¿no? Que va hacia este lado, ¿no? Una onda viajera. Y producto de ello se producen eh, incidencias y reflexiones que nos hacen ver que la, el transitorio suele mostrar especie de escalonamientos de ondas cuadradas, ¿no? Hasta que se estabilice. Y ese fenómeno de se ve a un comienzo, en cortísimo tiempo, tiene que ver con la propagación de ondas, ¿no? Después, como desaparece, ya suele analizar todo en estado estacionario, vemos el efecto Ferranti, que es principalmente ya una condición estable, ¿no? Eh, perdón, cuando ha acabado el transitorio, ¿no? En fin, entonces, todas esas circunstancias nos hacen ver de que los fenómenos transitorios están sujetos a, a teoría de propagación de ondas. Entonces, primero vamos a estudiar la propagación de ondas en líneas monofásicas, ¿no? De acuerdo. Bien, a ver, introducción a parámetros distribuidos de una línea de transmisión, ¿no? Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos digamos, entender de que en transistores electromagnéticos estamos forzados a analizar las líneas de transmisión con parámetros distribuidos, ¿no? Entonces, en este capítulo se interpreta los fenómenos transitorios utilizando conceptos de propagación de ondas electromagnéticas y líneas de transmisión. Bueno, aunque el tratamiento básico de la propagación de ondas electromagnéticas se realiza con las ecuaciones de Maxwell, se adopta un procedimiento más simplificado para abordar este fenómeno. Sí, son todas las condiciones de bueno, onda electromagnética que ustedes conocen, ¿no? Entonces hay campo magnético, campo eléctrico asociado a la transmisión. Una línea de transmisión será representada por un modelo con parámetros distribuidos, ¿no? Entonces, la energía almacenada en el campo magnético, ¿no? Se relaciona con una inductancia L', ¿no? Esta es una parte de la línea, un delta de X, de línea, ¿no? Y tenemos un L', que es una inductancia por unidad de longitud, ¿no? También tenemos una resistencia por unidad de longitud y una capacitancia por unidad de longitud. La inductancia está relacionada con la energía almacenada en el campo magnético. También la energía almacenada en el campo eléctrico se relaciona con la capacitancia, ¿no? Y el modelo distribuido genera ecuaciones de onda, ¿no? Ecuaciones de onda viajera. Lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a estudiar inicialmente líneas de transmisión monofásicas que permitirán interpretaciones posteriores de circuitos trifásicos.
La parte de circuitos trifásicos, o sea, polifásicos, lo vamos a dejar para después del parcial, ¿ya? Porque una vez que entendamos la parte de propagación de onda, en líneas monofásicas, vamos a ver la parte de los modelos, que eso no va a entrar en el parcial, ya entra en la siguiente. Integración trapezoidal con los distintos modelos de líneas, y también cómo modelar en ATP, las líneas de transmisión, ya asumiendo modelos para transistor electromagnético, ¿no? Después de haber hecho todo el line constant y demás, resultado de eso vamos a extraer información útil, suficiente para, ¿no? Los modelos de análisis transistores electromagnéticos, ¿no? Después de eso vamos a ver las líneas de transmisión trifásicas, ¿no? O circuitos polifásicos. Es más complejo, tiene, digamos, necesidad de ciertas transformaciones, ¿no? Principalmente la de Clark. Bueno, entonces, este es un diferencial de longitud de la línea, ¿no? Compuesta por un R, L, R', L', C', ¿no? ¿Ok? Y ven las corrientes y las tensiones, ¿no? El modelo. Y esas cómo se relacionan finalmente, qué fenómeno produce, ¿no? Ya, vamos a ver justamente estas cosas. A ver, caso elemental. Se considera un conductor sin pérdidas de longitud infinita, ¿no? Es el primer caso. Con radio R y a una altura H del suelo. Tenemos una corriente y de hecho hay una permeabilidad y una permitividad, ¿no? Del ambiente, ¿no? El cálculo de los parámetros de la línea de transmisión se realiza por medio del método de imágenes, considerando la permeabilidad magnética y permitividad del aire igual al vacío, ¿no? Entonces, la permeabilidad magnética en el vacío es este valor, ¿no? Y la permitividad del vacío, o sea, la constante dieléctrica, ¿no? Se puede obtener, o sea, el E, ¿no? La permitividad, lo podemos obtener a partir de la relación entre ambas y la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, la velocidad de la luz es, bueno, casi 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? La que está próxima a ese valor. Y en función de ese C y el Mi, que es la permeabilidad magnética del vacío, podemos encontrar el E0, bueno, podemos encontrar esta constante, ¿no? Que es la que nos sirve para los modelos. 1 sobre 2pi, permitividad del vacío, igual a 17.97506, perdón, 0,9 por 10 a la 6 kilómetros microfarads, ¿no? Entonces, en esas condiciones de un conductor de longitud infinita, ¿no? Sin pérdidas, se puede calcular las inductancias y capacitancias distribuidas de la línea de transmisión, ¿no? Utilizando esta fórmula, ¿no? Esas son inductancias y capacitancias por metro de longitud lineal, ¿no? O sea, unidad de longitud. Bueno, la deducción de esas expresiones se puede ver ahí, ¿no? Que es justamente verificar los campos eléctricos y magnéticos a una cierta distancia del conductor, ¿no? Aquí está, a una cierta distancia, X, ¿no? Entonces, es justamente el desarrollo para un circuito como mostrado en la figura, ¿no? Con el método de imágenes. Y las expresiones vienen a ser dadas por, ¿no? La aplicación de Gauss-Ampere. Tenemos la densidad de campo magnético, que es la permeabilidad corriente sobre 2πx, ¿no? Y este debe ser coma, ¿no? No es que sea x prima, ¿no? Eso voy a revisar, ¿no? Ya el E, que es el campo magnético, es carga dividido entre 2pi permitividad de x. Para obtener el flujo externo al conductor concatenado a este espira, ¿no? Poniendo una unidad de longitud para el conductor, hacemos, bueno, una integral desde R, ¿no? Desde, bueno,
creo que eso se puede ver acá, ¿no? Desde R, consideramos el punto central, R hasta 2H, ¿no? Que es hasta el conductor imagen, ¿cierto? Hasta el centro conductor imagen. Entonces nos da esta integral y finalmente nos da este término, mi 0 corriente sobre 2pi logaritmo de 2h sobre r, ¿no? Entonces, superponiendo con el flujo de la imagen del conductor, o sea, este es el primero y el producido por la imagen con una corriente menos i, se obtiene un flujo total. Y bueno, acá vendría a ser, bueno, esto es por 2, ¿no? Nos da mi 0 corriente sobre pi logaritmo de 2h sobre r. Aquí, claro, se ha despreciado el flujo interno de los conductores y toda una serie de otros efectos. No nos interesa, digamos, para simplificar las cosas, ¿no? No nos queremos complicar. Es una interpretación lo más simplificada posible para entender el fenómeno de propagación de onda, ¿no? Entonces, acá hay una nota. La inductancia interna en DC de un conductor sólido cilíndrico tiene un valor pequeño, ¿no? 0.5 por 10 a la menos 7 Henry por metro, ¿no? Y para altas frecuencias tenemos una concentración de corriente en la superficie conductora, ¿no? Disminuyendo el flujo interno, ¿no? Entonces, para fines de propagación de onda podemos asumir despreciable esa componente, o muy pequeña. Asociando una inductancia al circuito por unidad, ¿no? Escribimos que el flujo total es una inductancia por unidad por corriente. Entonces, la inductancia finalmente vendría a ser igual, ¿no? A la expresión anterior que les mostré, ¿no? O sea, mi 0 sobre pi logaritmo de 2HR, Henry por metro, ¿no? Entonces, así mismo, ustedes pueden encontrar también la expresión de la capacitancia por unidad, ¿no? Entonces, pueden obtener la diferencia potencial entre conductores, ¿no? Desde R hasta 2H, Q sobre 2pi, permitividad X, ¿no? Un integral sobre distancia, entonces obtienen esta expresión. Y también para la carga imagen, ¿no? Menos Q. Entonces, finalmente obtienen una diferencia potencial total, que es el doble de esto, ¿no? De la expresión 5. Entonces podemos asociar una capacitancia del circuito con la expresión 6, sabiendo que carga, ¿no? Es igual a capacitancia, S' por unidad de longitud, variación de potencial total. Entonces, aquí tenemos que la capacitancia viene a ser dada por pi permitividad, vamos a ver si es lo mismo, ¿eh? A ver, aquí está, pi permitividad logaritmo 2H R, ¿no? Ahí está. Entonces, en la ecuación de las ondas viajeras, en líneas de transmisión monofásicas, hay simplificaciones siempre que sea posible en el sentido de recalcar o resaltar apenas los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, nos va a servir justamente esos dos resultados, de L' y C', ¿no? Para fines del curso, ¿no? Bien, ecuaciones básicas. Vamos a considerar una línea de transmisión con parámetros distribuidos, R', L', C' por unidad de longitud. Suponiendo que los parámetros en un tramo con longitud delta X es justamente este, pequeño, ¿no? Son R' delta X, L' delta X y C' delta X, y se escriben las variaciones de tensiones como sigue, ¿no? O sea, tenemos una tensión, ¿no? BXT, y tenemos también otra tensión BX más delta XT, ¿no? Ese mismo tiempo, ¿no? Está en función de la resistencia, ¿no? Bueno, la unidad de longitud por la longitud, corriente más L' delta X, la derivada de corriente con respecto al tiempo. Igual que ustedes pueden obtener para las corrientes, ¿no? La siguiente expresión. La diferencia de corrientes, ¿no? Esta corriente acá, se entiende que es la corriente que pasa por acá, ¿no? La diferencia iría por acá. Esa diferencia está asociada a la capacitancia.
capacitancia unidad de longitud por delta de X derivada de tensión con respecto al tiempo. Entonces, vamos a suponer las condiciones iniciales cero. Entonces, vamos a aplicar transformación o transformada de Laplace a las ecuaciones anteriores y tenemos estas expresiones de aquí, ¿no? ¿Ah? Finalmente podemos organizarlo en lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos diferencias de tensiones, de corrientes, y relacionando con R', L' y C', ¿no? En esos casos. ¿Ah? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, en el límite se entiende que estos serían derivadas, ¿no? Claro. Entonces, la derivada de tensión X, ¿no? S, función de X, y también la derivada de corriente, ¿no? Tensión, corriente. Nos dan estas expresiones finales, ¿no? Entonces, podemos derivar nuevamente 13, ¿no? Relación de X, una derivada de segundo orden de las tensiones, y aquí nos sale función de la derivada de la corriente. Y la derivada de la corriente vendría a ser este término. Entonces, esos dos se integran en esta ecuación de, o asociado a las tensiones. ¿Bien? Entonces, una derivada segunda de la tensión eh, con, bueno, con respecto de X, R más S L', S C' y la tensión, ¿no? ¿Ya? Todavía en el dominio de Laplace, ¿no? Análogamente se puede obtener una expresión parecida, ¿no? De segundo orden para las corrientes. Entonces tenemos 16, 17, ¿no? Son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, las soluciones de 16 y 17 pueden ser encontradas en otras referencias bibliográficas, ¿no? No es el objetivo del curso, tener todo ese nivel de dificultad, solamente interpretar de forma suficiente, ¿no? El fenómeno de onda. Ya, ustedes habrán visto más de esto en cursos de física o anteriores a ellos, ¿no? En cursos de radiación electromagnética, no sé cómo se llama ahora en cursos de la nueva malla, pero todo ello, digamos, el rigor necesario está en las referencias correspondientes, ¿no? Ahora nos toca nosotros es estudiar de la forma más simple la propagación de onda, que es trabajar con una línea sin pérdida. Entonces, R' puede ser cero, ¿no? Aquí se simplifica bastante el problema, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a despreciar las pérdidas y vamos a suponer que R' es igual a cero. Entonces las ecuaciones diferenciales anteriores se simplifican bastante, ¿no? Como en 18 y 19. ¿Ok? Entonces, cada una de estas ecuaciones diferenciales pueden decirse que son ecuaciones de onda viajera, ¿no? Y cuya solución, por ejemplo, la 18, puede ser propuesta de la siguiente forma, ¿no? Esto viene en el dominio de Laplace, ¿no? Que está asociado, ¿no? a una onda, digamos, progresiva y otra regresiva, digamos, ¿no? Que va y otra que regresa, ¿no? Multiplicado por este E menos gamma S X, S más gamma S, donde gamma es justamente una constante que está asociada a S raíz cuadrada L' C', ¿no? Entonces, la velocidad de propagación, ¿no? En este caso es 1 sobre raíz cuadrada de L' C', ¿no? Podemos decir que gamma es S sobre la velocidad. Entonces, los términos todavía están representando, ¿no? La onda, pero en el dominio de Laplace, ¿no? Y este término y este están asociados a unas componentes ubicadas en el origen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el origen del sistema, ¿no? Hay, digamos, una perturbación genera las ondas, ¿no? Viajeras que
de alguna forma se están pudiendo censar en distintos puntos de la línea. Pero su origen está en x igual 0, o sea, parten desde el centro de coordenadas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, a partir de esta condición de contorno, ¿no?, obtenemos la onda en un punto X cualquiera en la línea, ¿no?, que va a viajar desde origen hasta punto origen hacia los demás puntos a través de la línea. Cualquier término de 20 es la solución de la ecuación 18, ¿no? Cualquiera de esos. Bastando a hacer una sustitución para verificar esto, ¿no? Así es. Pero la solución general tiene esos dos términos, ¿no? Para obtener la solución en el tiempo de las ecuaciones anteriores que estaban en Laplace, aplicamos la transformación inversa de Laplace, ¿no? Entonces, podemos recordar la propiedad de traslación en el tiempo, ¿no?, de Laplace. Fs e a SA tendría que ser Ft más A. Eso nos da una solución como la siguiente, ¿no?, en el tiempo. La tensión tiene dos componentes. X es la ubicación en el eje X y T es en el tiempo, ¿no? Es igual a que está en función de, ¿no?, X0, ¿no?, el inicio, ¿no?, origen, ¿no?, la onda. Y acá vemos cómo esta onda se va desplazando en función de esta velocidad V, ¿no? Esa velocidad V se supone que está denotando ¿qué cosa? Un sentido positivo cuando es el V más y V menos es cuando es sentido negativo, ¿no? O sea, una onda progresiva y otra regresiva. La tensión total es obtenida de la superposición de ambos componentes. Esa es la solución total en el tiempo. Espacio-tiempo, ¿no? Análogamente para las corrientes tenemos Laplace y con la transformación inversa de Laplace igual las dos componentes, ¿no? Ahora, esa velocidad, asumiendo una línea sin pérdidas, se puede aproximar a 1 sobre raíz cuadrada de permeabilidad por permitividad, ¿no? Que nos da, recuerdan que antes estaba casi cercano a ese valor, ahora podemos redondearlo, ¿no? A 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Bien, esa es la velocidad de la luz, ¿no? Una pequeña aproximación. Entonces, vamos ahora a ver el problema de ondas viajeras en una línea semi-infinita, ¿no? Entonces, esta aplicación considera ¿qué cosa? Que el argumento en las soluciones anteriores de las ecuaciones de onda, el T menos XP, ¿no? Aquí, es constante. Entonces, vamos a obtener los mismos valores de B más, cualquiera que sea la función. Quiere decir, la onda, ¿no?, a cierta velocidad, ¿no?, sobre velocidades constantes, claro, se va a mantener. A ver, primero que nada, la derivada, ¿no?, de 29 en relación al tiempo nos da la velocidad, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues nos da la velocidad. Entonces se puede concluir que la onda B más, o sea, la onda progresiva, ¿no?, tiene una velocidad de propagación B en el sentido positivo de X. Pues para un observador moviéndose a una velocidad B a lo largo de la línea de transmisión, este registrará tensiones siempre en el mismo valor. Es decir, que esta onda, para un observador que está moviendo, va a seguir, digamos, viajando, ¿no?, sobre el conductor. Esa es la interpretación ahí sobre funciones constantes, ¿no? Perdón, de argumentos de esas funciones constantes, ¿no? Quiere decir que está viajando a una velocidad constante. Bien, entonces, la ecuación si asumimos que T0 igual 0 y X0 igual 0, entonces en X igual 0 tenemos que finalmente T menos X sobre B es igual 0, ¿no? Y es lo que registraría el observador en ese instante, ¿no?
la onda de tensión, ¿no?, progresiva en instante cero, perdón, en el origen en x0 y en el instante cero. ¿Cierto? Ya. Uy, ¿verdad? Listo. Sí, sí. A ver, las notas, ¿no? Ya. Me ha hecho recordar. Gracias. Me iba a pasar de largo. A ver, a ver. A ver, un minutito, ¿no? Voy a convertirlo a eso, ¿no? A PDF. A ver. Bueno, ahí está. ¿Se está viendo o no? Sí, ¿no? La pregunta 1, apertura de línea de transmisión de cortocircuito. Era un sistema RLC, realmente era una línea de circuito pi, ¿no? Con una fuente de tensión, un extremo y un cortocircuito permanente, ¿no? Debido al interruptor. Entonces nosotros íbamos a abrir el interruptor en un instante donde la corriente pasa por cero. Vemos los datos del sistema y íbamos a obtener primero el ángulo θ, ¿no? En grados hexadecimales en el instante de apertura. Y en B, obtener el ángulo de fase en grados hexadecimales del término transitorio de la tensión desarrollada en el interruptor ante la apertura. Bueno, o sea, estas son las claves, pero imagino que ustedes van a querer la explicación. El ángulo de apertura, ¿no? La apertura del interruptor y se realiza cuando la corriente pasa por cero, se les dije. Es decir, desde el punto de vista eléctrico, también es un instante adecuado para la interrupción de la corriente. Si el circuito, acá falta, si el circuito fuese predominantemente inductivo, caso más común, pues no existe variación instantánea en la corriente en el instante. Entonces es un instante adecuado, pero ¿cómo llegar a ello, no? La apertura se tiene que realizar con el cruce por cero, pero se entiende de que está manteniendo el interruptor un cortocircuito. Primero que nada, el banco de capacitores en paralelos puede salir y también el paralelo que está con la fuente también puede salir. Entonces se convierte en un circuito RL, ¿cierto? Que en estado estacionario genera una respuesta esfenoidal, ¿no? Cierto desfasaje. Entonces, esa condición en estado estacionario o permanente tendría que ser esta de aquí, ¿no? El IR. Es 0 sobre Z, seno omega T más Z menos phi, ¿no? Donde tangente phi es omega L sobre R. Entonces, el instante cruce por cero vendría a ser, yo voy a comenzar en cero, ¿no? T igual 0, cuando en el instante, ¿qué cosa? Cuando teta, ¿no? Se acomode o sea, igual al ángulo phi, ¿no? Y ahí elimino el estado estacionario, el único término que debe mantenerse con el circuito, ¿no? Entonces, θ es igual a phi 71.66, ¿no? ¿De acuerdo? No está el componente transitorio porque ya desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Bien, entonces, una vez que tiene θ, van a hacer el análisis de la red, la apertura del circuito, ¿no? Entonces, si se abre el circuito, ahí sí tienen un banco de capacitores acá, ¿no? En medio, ¿cierto? Entonces, la tensión en los terminales interruptores es igual a la tensión en el capacitor, ¿no? La tensión inicial en el capacitor es cero,
¿no? Dado que el cortocircuito producido por el interruptor impuso una condición de tensión cero y con la apertura en corriente cero nos da condiciones iniciales cero, ¿no? Que es casi como lo que vimos en el material del curso. Ahí está en las diapositivas, ¿no? Lo que ustedes tenían que calcular es justamente ese término K2, que tenía un ángulo y un módulo, ¿no? Que, bueno, y en funciones de S igual sigma más J omega D, pueden encontrarlo K2 es 0,4748 multiplicado por E0, ¿no? No nos interesa el 0. Y el ángulo, ¿no? El ángulo podría ser menos 180,6 o más 179,4. En la pregunta 2, que es de integración trapezoidal y descarga de capacitores, tienen un banco de capacitores cargado a voltios, ¿no? Y la llave se cierra, entonces la tensión va a ir cayendo, ¿no? Entonces, ustedes lo que les he pedido acá es hacer una integración trapezoidal, considerando un delta T 10 veces la constante de tiempo. La constante de tiempo creo que es RC, ¿no? Bien, les pido dos datos. El primero es la corriente histórica en la capacitancia para n igual 2 y también la tensión en la capacitancia ET para n igual 3, ¿no? Estos son los resultados. En el caso A es menos 155,53 amperios y el otro, el B1 es para el paso 3, ¿no? Es 7,40, ¿no? Un minuto. Ya, está llamando. Bueno, entonces, la solución es esta, ¿no? Bueno, mi letra no es tan buena, pero ya, para acostumbrarse, ¿no? Están los datos, ¿no? R igual 1, C igual 10 microfaradios y A es 10 voltios. Ahí está la capacitancia con su equivalente conductancia y fuente histórica, ¿no? Acá lo importante es, bueno, tienes la constante de tiempo es RC, sería 10 a la menos 5 segundos, y entonces delta T es 10 a la menos 6, la décima parte, ¿no? La corriente histórica es esta, ¿no? Y 1, 0, T menos delta T. Y 2C sobre delta T es 20, ¿no? Entonces pueden acomodar una ecuación allí. La ecuación nodal también es bien simple, ni siquiera tenemos una matriz, como en el ejemplo, ¿verdad? Es simplemente esta ecuación. Lo importante es lo siguiente, ¿no? En resumen tenemos, tal como vimos en el ejemplo, un proceso de 3 pasos, ¿no? El primero es encontrar las secciones de nodos desconocidos, que bueno, es directamente esta ecuación, como se ve. B1 para n igual 1 sobre 21 menos I1, 0, n menos 1, ¿no? Depende de la corriente histórica. La solución de la red nos da corriente I0 en n, 20 y B1n más la corriente histórica. Y actualizamos las fuentes históricas, ¿no? Con el término que ya vimos acá arriba. Entonces, para integración trapezoidal hay que entender lo siguiente, ¿no? La tensión en el capacitor era A, 10 voltios. P1, 0 es 10 voltios. La corriente, ¿no? Y 0, bueno, para mí es entrando, entonces debe ser negativa, menos 10, ¿no? Claro, ¿no? Porque hay una tensión que impone sobre el resistor y es una corriente de menos 10. Entonces, en función de eso, ¿qué podemos decir? Bueno, si tienes una conductancia acá de 2C sobre delta T 20, ¿no? Bueno, la fuente de corriente histórica, acá despejando la fuente de corriente histórica, va a salir menos 20, BI 0, menos I 1, 0, 0. Entonces me da 100, menos 190 amperios. Ok, esa es la corriente histórica en valor inicial, 0.
Cuando ustedes empiezan con este valor, van a ver B11, ya les va a dar 9.0476, a corriente también menos 9.0476, y así la corriente histórica la almacenan, ya no es menos 190, será menos 171.9. Y así van en el n igual 2 y el n igual 3, ¿no? Para el n igual 2 les pido la corriente histórica, que era el último término, que es menos 155.53, y para n igual 3, 7.4063, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero eso será verdad o no. Aquí está la comparación, ¿no? De esos términos con la solución analítica, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Para esos delta T, ¿no? Me da esos puntos que están casi exactamente encima de la solución analítica, usando trapezoidal, integración trapezoidal, ¿no? Ya, el caso de tener las componentes de Fourier, ¿no? Se va a abrir la hora. Componentes de Fourier para el rectificador de 6 pulsos, ¿no? Entonces ustedes tenían estas eh, características de la corriente, ¿no? Como ondas cuadradas, y ustedes tenían que encontrar la serie de Fourier. Bueno, acá no le amplío un poco, no tengo mucho espacio, pero ustedes, es igual que el ejemplo que hice en clase, ¿no? Pueden calcular, el AK es 0 porque finalmente hay una media 0, ¿no? Pero los términos, bueno, perdón, el A0 es 0 porque la media es 0, pero el término acá es 0 es porque es impar, ¿no? Entonces calculamos los términos BK, que es la integral de un periodo, ¿no? Podemos ubicar cualquier periodo. Y bueno, acá ustedes haciendo manipulaciones van a encontrar justamente estos dos términos, ¿no? Aparecen aquí. Ajá, estos dos, ¿no? Estos de acá, ¿no? Perdón, este y este, ¿no? Y si ustedes lo desarrollan, se van a dar cuenta que algunos se eliminan. Entonces, ¿quiénes empiezan a eliminar? Por ejemplo, el K igual 2, K igual 3, K igual 4. El 5 no, el K igual 6. Entonces, nos queda el B1, B5 y B7, ¿no? Ah, qué característico en este tipo de fuentes. Entonces, la solución finalmente son estas acá. Realmente, el B5 y B7 son proporcionales al B1, ¿no? O sea, dividido entre K, ¿no? O sea, en general el B5 es B1 sobre 5. Y así, la solución es 11.03 y para el B1 y el B5 es 2.21. Más próximo es el B5, ¿no? Ya, respecto a los de ATP, bueno, ya, pues, esto era solo meter los datos. Ustedes dicen, ya, más fácil, ¿qué más, no? Un RL, ¿no? Y tenía que hacer la apertura, ¿no? Acá les doy el tamaño de paso, les doy el tipo final, y ustedes iban a usar el bloque de llaves EI0, todavía les estoy diciendo, EI0 para la apertura de la llave cuando su corriente pasa por 0, ¿no? El ATP tiene esa opción. Ustedes se dan cuenta y prueban varias veces, no hace la apertura en el tiempo que tú le dices, sino ya está activada la condición de apertura por 0, ¿no? Pero obtienen el valor máximo, caída de tensión, ¿no? Para ese circuito, y después, pero entre las barras SRC y la barra 13, y la otra condición era poner una resistencia en paralelo a la inductancia, una muy grande, 1300 ohmios. Eso permite eliminar el ruido de la inestabilidad oscilatoria, ¿no? Es uno de los temas que vamos a ver al final. Entonces, en ATP tengo todos estos circuitos, ¿no? Bueno, el archivo de datos, ¿no? Y la topología circuital. Y esta es más o menos la forma de onda. He puesto nota también por las salidas que ustedes me han pasado, los alumnos que me han enviado, y he visto que es la misma forma de onda y parecida, les he puesto sus puntos. ¿Por qué? Porque sí entiendo que la tensión máxima es complicada de sacar, pero ustedes podían sacarlo del mismo ATP, al final en el reporte aparece también acá, variable tensión máxima.
125.16 KB, ya, pues ahí está, te lo da el ATP, ¿no? Para el caso del resistor en paralelo, es muy grande, tenemos, como se dan cuenta, se elimina el ruido, ¿no? Y la tensión máxima es 161 KB, ¿no? Ya, para la pregunta 5, creo que le di más tiempo, ¿no? Aquí es la conexión de toromocho, ¿no? Ya, pues más práctico que eso, ya les he dado el cortocircuito, acá en el equivalente, tienen que, con paciencia, ir construyendo el sistema, ¿no? ¿No? El equivalente en Comacocha, las líneas hacia toromocho 220, los transformadores, 3 transformadores, y la barra 23, la carga, ¿no? Bueno, habían dos casos, uno con factor de potencia, el original, que era 0.8, y otro es con banco de capacitores para aumentar el factor de potencia a 0.95, ¿no? Es una aplicación, vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí están los cálculos que hice, ¿no? Por unidad. Perdón, pasar de por unidad hacia ohmios, milihertz, el banco de capacitores y el sistema, el archivo de datos de ATP, ¿no? Ya, pues. Y este es para el primer caso, esta es la simulación, ¿no? Para la condición máxima, ¿no? Acá para la carga, para la fase C, que sale 172.189, y para el B, con los bancos de capacitores, también tengo un máximo aquí en esa raya que sale ahí horizontal, ¿no? Perdón, vertical, ¿no? En la fase A está apareciendo 236 kilovoltios, ¿no? Y esas son las claves, ¿de acuerdo? Ya. Y bueno, los alumnos de potencia 2 seguro se están preguntando por qué no entran. Ya, voy a mostrar ahorita sus notas, ¿no? Bueno. Ahí están. ¿Ustedes están viéndolo? Está por código. Tenemos 2, 3 minutos a ver si reclaman lo que necesiten, ¿no? Claro, con fundamento, ¿no? He puesto nota por gráficos, sí, o sea, si los gráficos están más o menos por ahí, ¿no? He puesto puntaje. Claro, uno no va a llegar exactamente a la clave, ¿no? En la simulación. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues el ambiente virtual es complicado. Ya, ¿alguna Profe, cosa? trabajitos, profe, ¿ah? Se ve que estamos mal. Usted no ha dado examen y todavía quiere trabajo, a ver. Sí, no, para la segunda. A mí se me fue el... Bueno, Pero para miren, la a segunda. ver, hay algo que es importante. Ustedes están en un curso de transitorios electromagnéticos. Y bueno, si no manejan el ATP, porque no veo que tienen poco puntaje en ATP. Hay alumnos que vienen del siglo anterior y que me digan que no manejan el ATP. Creo que hasta manejan ATP Draw, no sé. O el PSCAT, o no sé qué otros son. No lo sé. Yo les estoy dando todas las herramientas para que ustedes hagan las simulaciones. He buscado la mejor forma de, digamos, presentar el curso tal como a mí me enseñaron en Brasil, ¿ya? Como a mí me enseñaron, no sé si se han enseñado otro, con ATP, o no sé qué. A mí me enseñaron así porque ahí está toda la información, en esos bloques esos bloques donde se ponen los datos en archivo plano. Pues todos los campos son los que han trabajado, pues los que han estructurado ese software, ¿no? Y es más práctico saber todas las condiciones ahí de simulación, y es más robusto, ¿no? El archivo plano. Bueno, ya sé que a futuro van a agarrar el ATP Draw, ¿no? Más didáctico, pero bueno, son condiciones, ¿no? Cuando van a hacer la llave estadística, van a hacer toda una serie de análisis, yo tengo que explicarles en el mismo archivo plano, ¿no? Ahí es, ¿no? Muchas cosas hacen ahí. Ya, ¿alguna consulta más?
ya podemos cerrar el día. Nos vemos, si no, mañana. ¿Les parece? Ok, Está bien, bueno. ingeniero. Mañana es a las 8 de la noche. Listo. Ya voy a Listo, profe, cuídate. Gracias. conversando. Gracias. Ok, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.